Continuamos con la unidad 4 correspondiente al tema ondas en plasmas. Estábamos haciendo el análisis de esta gráfica donde se representa la relación de dispersión de la onda en modo extraordinario, que es una onda electromagnética que se propaga en un plasma magnetizado, un plasma expuesto a un campo magnético. Quisiera que recordaran, por favor, esto que está aquí, el índice de refracción igual a 0, corresponde a una onda que se refleja, la llamamos corte, y el índice de refracción igual a infinito corresponde a una onda que se absorbe o el efecto de resonancia. Esto que vemos aquí, insisto, es la relación de dispersión para la onda extraordinaria y así podríamos también representar la relación de dispersión gráficamente de la onda ordinaria, que es lo que tenemos aquí. Si recordamos, esta expresión corresponde a la relación de dispersión de la onda O la onda ordinaria, representado en términos de CK partido de omega, que si recordamos es el índice de refracción, en este caso al cuadrado. Entonces, ahora ven por qué representamos eso así, con la intención de que cuando llegáramos aquí, poder representar esta fracción como el índice de refracción. Y entonces podemos hacer uso de lo anterior. Queremos pintar en el eje Y el inverso del índice de refracción al cuadrado. Sería esto que está aquí. Y en el eje X la frecuencia como tal. Entonces, esta relación de dispersión graficada nos daría esta tendencia que vemos aquí, en la línea continua en negro, y nos daría esta otra que vemos por aquí. En el caso de que hiciéramos un barrido en frecuencia, es decir, que la frecuencia de la onda vaya bajando, empezaríamos a ver de que el inverso del índice de refracción empieza a crecer hasta un valor infinito. Entonces recordemos que cuando el inverso del índice de refracción tiende a infinito es porque el índice de refracción tiende a 0. Ahí lo que tenemos es un corte. Y lo interesante es que ese corte corresponde con la frecuencia del plasma. Si nos vamos directamente a nuestra fórmula, observen que aquí tenemos esta fracción, frecuencia del plasma cuadrado entre frecuencia de la onda. Entonces, muy fácilmente, si uno supone que ya la frecuencia de la onda alcanzó la frecuencia del plasma, queda frecuencia del plasma cuadrado entre frecuencia del plasma cuadrado, lo cual nos daría 1. 1 menos el 1 de acá nos daría 0. Y entonces el índice de refracción se haría 0, lo cual corresponde a un corte donde la onda se refleja. Entonces, por ese motivo es que decimos que la frecuencia de plasma es una frecuencia de corte, porque en el momento que esta frecuencia se iguala a la frecuencia del plasma, esta relación como un todo que corresponde al índice de refracción se haría 0, indicando que corresponde a un corte. Entonces vemos cómo cuando bajamos, cuando la onda va bajando en frecuencia, el inverso del índice de refracción crece, es decir, el índice de refracción tiende a 0 y tenemos que eso es justo cuando se va acercando a la frecuencia del plasma. Esta fracción podría tomar valores superiores a 1, lo cual haría que esta diferencia sea un número negativo y por tanto el índice de refracción, como lo tenemos al cuadrado, sería raíz de ese número negativo. Entonces, cuando la frecuencia toma valores menores a la frecuencia del plasma, esta fracción como un todo se hace mayor a 1, siendo la diferencia negativa, pero como tenemos índice de refracción cuadrado, si sacamos la raíz nos quedaría raíz de un negativo. Por eso decimos que en esta zona
la onda no se propaga, porque el índice de refracción correspondería a un número imaginario. Entonces, esta parte sí es una solución de esta relación, pero el índice de refracción toma un valor imaginario. Y entonces la onda, decimos que la onda no se propaga. Ahora, si recordamos, la resonancia es cuando esta función pasa en esta gráfica por 0. Vean que en ningún momento lo hace. Se acerca a 0 en la parte imaginaria, pero esa parte no nos interesa. Pero vean la línea de 0, aquí, la línea de 0, y vemos que la tendencia en ningún momento atraviesa la línea verde, no cruza por 0. Entonces, no tenemos una resonancia. Y si nos vamos a la fórmula como tal, necesitaríamos que esto tienda a infinito para que el índice de refracción tienda a infinito, lo cual corresponde a una resonancia. Y podemos ver que eso no lo podemos lograr con esta dependencia que tenemos aquí, el que omega crezca, básicamente sería solo el caso de que omega se haga 0, lo cual sí tendería a infinito, que es esta zona de aquí, pero está dentro de esa zona imaginaria, donde la onda no se propaga. Y otro caso no tenemos que lleve a que esto dé infinito. Entonces, por eso decimos que la onda en modo ordinario no tiene resonancia. No tiene resonancia. La onda podría seguir y seguir y seguir su camino sin que se absorba como tal. La que sí se puede absorber por efecto resonancia es la del modo extraordinario, que fue la que vimos anteriormente. Entonces, aquí viene una parte muy, muy importante que les pediría que presten mucha atención. Observen, vamos a cambiar aquí de color. Primero, tenemos, y eso es lo que estamos analizando, ondas electromagnéticas, pero en electrones. Aquí no hemos hablado en ningún momento de iones, es únicamente en electrones. La primera que vimos es cuando la onda electromagnética se propaga en un plasma que no está magnetizado, es decir, que no está expuesto a un campo magnético. ¿Cuál es la relación de dispersión que esa onda electromagnética sigue? Es esta, donde omega p es la frecuencia del plasma. Entonces, lo que dijimos fue que la frecuencia de la onda va a verse incrementada cuando la onda electromagnética se esté propagando en el plasma, su frecuencia va a aumentar, consecuencia de la presencia de la frecuencia del plasma. Eso fue lo que vimos específicamente hablando de la onda electromagnética en el rango visible, seguiría esta relación de dispersión. En realidad, cualquier otra onda electromagnética, no tiene que ser solo en el rango visible. Podría ser ultravioleta, infrarrojo, rayos X, inclusive propagándose en un plasma que no está magnetizado, seguiría esta relación de dispersión. No está indicado aquí, pero también esta relación de dispersión se cumple cuando el número de onda, que es el vector de propagación de la onda, es paralelo a b sub 0. Entonces también se cumpliría esta relación de dispersión. Una onda electromagnética que se esté propagando paralelo. Muy bien, ahora vean ustedes que el otro escenario, que es el que acabamos de ver, perdón, omitan esto por un momento, porque lo confundí. El otro escenario que analizamos es cuando la onda se propaga perpendicular a b sub 0. Y ahí tenemos dos escenarios.
que el campo eléctrico perturbado sea paralelo a B sub 0, de donde saldría esta relación de dispersión, y a esta onda la llamamos onda ordinaria o onda en modo O. La otra situación es que la onda se propague perpendicular a B sub 0 también, pero el campo eléctrico perturbado sea perpendicular a B sub 0. Entonces tendríamos esta relación de dispersión, que es la que acabamos de analizar bastante, y lo que tendríamos es el modo extraordinario o modo X. Vean la diferencia entre el modo ordinario y el modo extraordinario. El modo ordinario es cuando el campo eléctrico perturbado es paralelo a B sub 0 y el modo extraordinario es cuando el campo eléctrico perturbado es perpendicular a 0, pero ambas ondas se están propagando perpendicular al campo magnético externo. Las que vamos a ver ahora, y se las menciono desde ya para ir adelantando, es cuando la onda se propaga paralelo a B sub 0. Paralelo a B sub 0. Aquí hablamos de cuando se propaga perpendicular la onda. Pero ahora vamos a hablar cuando la onda electromagnética se propaga paralelo a B sub 0. Y vamos a ver que surgen dos relaciones de dispersión. La primera, que es esta que vemos aquí, y la otra, que es esta que vemos aquí. Observen con cuidado que la diferencia entre una y otra relación de dispersión es este signo de aquí. En una está positiva y en la otra está negativa. A esta primera se le llama onda R, o onda right, onda derecha. Ya vamos a ver por qué. Y a esta se le llama onda left, o onda izquierda. Vamos a ver por qué, justamente. Dentro de la onda right, o onda R, está el modo Whistler, que es una onda R, pero que se propaga a bajas frecuencias, y es un modo que se da en la ionosfera principalmente cuando hay rayería. La rayería da origen a la creación de ondas R, ondas derechas, que se propagan paralelas al campo magnético terrestre a baja frecuencia. Vamos a hablar ahora de estas, pero observen que aquí estoy haciendo un resumen de las ondas electrónicas, electromagnéticas, que se pueden propagar en el plasma, pero en un plasma, bueno, a excepción de la primera, en un plasma magnetizado. La primera sería una propagación de onda electromagnética sin que haya campo magnético. La segunda y la tercera sería cuando se propaga perpendicular al campo magnético, y las dos últimas sería cuando se propaga paralelo al campo magnético. Pero todas son modos de propagación de onda electromagnética en el plasma. Y hay que prestar especial atención a las últimas cuatro, que es cuando uno tiene el plasma confinado magnéticamente, que pueden estar presentes esos modos de propagación. Vamos a hablar justamente de estos dos últimos, de la onda R y de la onda L. Decimos entonces que son ondas que se propagan paralelas al campo magnético. Observen la dirección del campo magnético externo, y la onda se va a estar propagando en esa misma dirección. Entonces, ¿por qué esta la llamamos onda R? Porque si usted toma su mano derecha y pone el dedo gordo hacia donde se propaga la onda, los otros dedos se curvan en la dirección en la que rota el campo eléctrico. Recordarán ustedes que en la onda extraordinaria
el campo, voy a poner aquí un color verde, en la onda extraordinaria el campo eléctrico rotaba formando una elipse. Bueno, en esta onda el campo eléctrico rota formando un círculo como tal, forma un círculo. Y el sentido de rotación del campo eléctrico es justamente siguiendo la dirección en la que apuntan los dedos curvos de la mano derecha. Por eso se le llama a esta onda onda R o onda right de derecho, haciendo referencia a que de acuerdo a la mano derecha el campo eléctrico rota en el sentido donde apuntan los dedos curvos de la mano derecha. Muy bien. De igual manera, la otra onda, que la llamamos onda left, también se propaga en la dirección paralela. Puede ser en la dirección paralela o antiparalela, ¿verdad? Pero lo importante es que sea a lo largo de B sub 0. Por eso es que aquí se pone el K positivo o negativo. K positivo si la onda se está propagando en Z. K negativo si la onda se está propagando en menos Z, que sería el caso para acá, ¿verdad? De igual manera aquí. Estos dos últimos que dibujé sería un caso de K negativo. Pero en ambos se tiene que seguir la regla de la mano derecha o la regla de la mano izquierda. Y justamente esta que corresponde a la onda L, si usted de nuevo pone ahora su mano izquierda apuntando el dedo gordo hacia arriba, los dedos se curvan en el sentido en el que rota el campo eléctrico en esta situación. Entonces, vemos cómo este campo eléctrico ahora rota en sentido contrario a la situación que teníamos antes, pero rota formando un círculo. Formando un círculo. Por eso se le llama, o se dice que estas ondas están polarizadas porque observen que su campo eléctrico está en el plano XY y tienen una polarización circular porque el campo eléctrico forma un círculo como tal. Entonces decimos que son ondas polarizadas circulares de mano derecha, que es esta, y de mano izquierda. Entonces la única diferencia entre la onda R y la onda L es el sentido de rotación del campo eléctrico en cada onda. Cuando tengo una onda R, el sentido de rotación del campo eléctrico es en el sentido donde se curvan los dedos de la mano derecha, y en el caso de la onda L o modo L es cuando el campo eléctrico rota en el sentido en que se curvan los dedos de la mano izquierda. Hagamos el ejercicio de analizar, vamos a ver en qué color lo ponemos, podría ser este, un electrón girando, un electrón como tal. Entonces yo utilizo la mano derecha, los dedos curvos me dirían que el electrón alrededor de la línea de campo gira en este sentido. Si ven, este sentido de rotación corresponde con la onda R, con la onda derecha. Entonces el electrón estaría girando en este sentido y la onda también estaría girando en ese sentido. Eso podría dar un efecto de resonancia porque tenemos un campo eléctrico que podría acelerar más este electrón a que dé vueltas más rápido, más rápido, más rápido. Y eso le aumentaría la energía cinética al electrón como tal. No sería el caso de la onda L, que se mueve en sentido contrario, ¿verdad? Entonces, como queda claro aquí, el campo eléctrico perturbado tiene una componente en X, tiene una componente en Y, es decir, el campo eléctrico perturbado está en el plano XY.
mientras que la onda se está propagando en Z. Se está propagando en Z, que es la misma dirección en la que está el campo magnético constante, el campo magnético uniforme, campo magnético externo. Muy bien. Si hacemos el análisis para obtener las relaciones de dispersión, que claramente por un tema de tiempo no lo vamos a hacer, está con más detalle en el libro Francis Chen, vemos que vamos obteniendo una expresión de la cual nos surge dos soluciones. Y digo dos soluciones porque aquí pueden ver que hay un menos más. Entonces, eso nos lleva a que voy a tener una solución con el menos y voy a tener una solución con el más. Por aquí aparece este 1 porque observen que aquí este término tendremos que pasarlo al otro lado. Y luego se va a estar dividiendo por c cuadrado, k cuadrado, y eso va a simplificar a que esto se convierta en un 1. Y de ahí es donde viene este 1 de acá, que es el que también aparece aquí. Pero entonces, como les decía, no estamos deduciendo esto, simplemente estamos tomando la parte final de la deducción para mostrarles que al llegar a la solución queda un menos más, lo cual nos dice que hay dos soluciones posibles para esta frecuencia de onda. Una colocando el menos, que es la onda R, y una colocando el más, que es la onda L. Entonces, como mencionaba antes, la diferencia entre una y otra es simple. Es nada más el sentido de rotación del campo eléctrico. En la primera, el sentido de rotación del campo eléctrico sigue la relación de la mano derecha y en la segunda sigue la relación de la mano izquierda. Muy bien. Si nosotros analizamos específicamente la onda R, que es la onda right o la onda derecha, esta es la relación de dispersión que cumple esa onda. Esta que está aquí, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos preguntamos en qué situación el índice de refracción se hace cero o en qué situación el índice de refracción se hace infinito, con eso determinaríamos si hay efectos de resonancia o si hay efectos de corte. Suponga por un momento de que queremos analizar el escenario en que el índice de refracción se haga infinito. Si recordamos, cuando el índice de refracción se hace infinito, lo que tenemos es una resonancia. Es una resonancia. Entonces nos preguntamos qué situación haría que esta fracción que tenemos aquí, esta situación que tenemos aquí, tienda a infinito. Necesitaríamos que esto como un todo tienda a infinito para que el índice de refracción tienda a infinito. Bueno, eso lo lograríamos si la frecuencia de la onda se hace igual a la frecuencia ciclotrónica electrónica, porque si estas dos se hacen igual, claramente esto daría 1, 1 menos 1 daría 0, algo partido por 0 tendería a infinito. Entonces, esta condición nos llevaría a una resonancia, que si lo analizamos con cuidado, viendo lo que les decía antes, aquí tengo la onda R, onda right, onda derecha, propagándose, y yo les decía antes que el electrón, al girar, gira en este sentido, ¿verdad? Que es el mismo sentido en el que gira el campo eléctrico de la onda right, onda R. Entonces, les mencioné antes que al girar los dos en el mismo sentido, este campo eléctrico acelera el giro del electrón, lo acelera.
Y eso constituye un efecto resonante porque la onda está depositando energía en el electrón y el electrón está girando cada vez más rápido. Y claro, corresponde. ¿Cuándo voy a tener ese efecto resonante? Cuando la frecuencia de la onda se haga igual a la frecuencia ciclotrónica. Cuando la frecuencia de giro del campo eléctrico sea igual a la frecuencia de giro del electrón alrededor de la línea de campo. Si ambas frecuencias coinciden, la onda va a depositar su energía en el electrón y el electrón va a tomar esa energía para aumentar su energía cinética. Entonces, la onda R, la onda derecha, definitivamente tiene una resonancia. Tiene un corte. Bueno, para que tenga un corte, necesitaríamos que esto como un todo tienda a 0. Sí tiene un corte. El corte que tiene es justamente la frecuencia omega R y tiene la misma solución de la expresión que habíamos encontrado para ondas extraordinarias. Entonces, por eso es que en ondas extraordinarias, cuando vimos ondas extraordinarias, a esa frecuencia de corte la llamamos omega R, porque es la misma frecuencia de corte para la onda R, la onda derecha. Es exactamente la misma. Esta expresión sí tiene frecuencia de corte y esa es cuando el índice de refracción se hace 0. Si usted iguala esto a 0 y lo despeja, va a obtener exactamente la misma expresión que diapositivas atrás llamamos omega R. Por eso fue que le pusimos de antemano la etiqueta R. De nuevo, insistir, el campo eléctrico está en el plano XY, la onda se propaga paralela a B sub 0. Entonces, insisto, la onda en modo R sí tiene resonancia, también tiene corte correspondiente a omega R. Si vemos la onda L, si nos preguntamos si esto puede tender a infinito, pues vemos que no hay forma de que esto tienda a infinito. Entonces la onda L no tiene resonancia y tiene sentido porque si lo vemos desde el punto de vista del electrón, el electrón está girando en este sentido, que es opuesto al sentido de giro de la onda L. Entonces no, el giro de ese campo eléctrico, su frecuencia de giro no hace resonancia con el giro del electrón alrededor de la línea de campo, porque giran en sentidos contrarios. Entonces, la onda L no tiene resonancia. Si nos preguntamos si la onda L tiene corte, la respuesta es sí. Es decir, cuando esto se haga 0, que es cuando el índice de refracción se haga 0, cuando uno resuelve, lo que va a obtener justamente es omega L. La misma relación que se obtuvo como frecuencia de corte en las ondas de modo extraordinario. Por eso es que se le puso la etiqueta de omega L de antemano, porque corresponde a la frecuencia de corte de las ondas L, pero a la vez también es frecuencia de corte de las ondas extraordinarias. Muy bien, entonces ya tenemos ambas ondas, la onda L, la onda R, son ondas que se propagan paralelas al campo magnético externo. ¿Qué podríamos resumir aquí entonces? Tenemos ondas propagándose, en primer lugar, ondas electromagnéticas que se propagan a lo largo significa en la misma dirección o paralelo al B sub 0. Esas serían ondas electromagnéticas que llamamos de mano derecha o R y de mano izquierda o L. Son ondas
polarizadas, observen, están polarizadas en el plano XY y son circulares. La variación del campo eléctrico sigue una trayectoria circular. Entonces, la onda L y la onda R son ondas que se propagan a lo largo del campo magnético, a lo largo. Mientras que ondas que se propagan a través de V sub 0 son aquellas que se propagan perpendicular al campo magnético. Aquí voy a usar otro color. Son ondas, vamos a usar naranja. Son ondas cuyo K estaría en una dirección de 90 grados con el campo magnético externo, ¿verdad? Si el campo magnético viene aquí, tendríamos 90 grados. 90 grados. Entonces, esas ondas que se propagan en 90 grados con el campo magnético externo, tenemos dos posibilidades. Está la onda O onda en modo ordinario y está la onda X o onda en modo extraordinario. Esta diapositiva es muy importante porque resume lo que hemos hablado el día de hoy. Ondas electromagnéticas en electrones en la dirección a lo largo de V sub 0, onda de mano derecha, onda de mano izquierda, y las ondas que se propagan perpendiculares a V sub 0, que sería la onda en modo O la onda en modo X. Si vemos esto gráficamente, de nuevo la relación de dispersión, aquí recordemos, esto fue un copiar y pegar de la frecuencia de corte omega R, que queda expresado de esta manera, y la frecuencia de corte omega L, que queda expresado de esta manera, que lo vimos en la onda extraordinaria. Se obtenían como soluciones de esta ecuación cuadrática. Entonces, si nosotros graficamos las relaciones de dispersión, y aquí me voy a devolver, de la onda R y de la onda L, vamos a ver que para la onda R tendríamos esta línea de negro grueso, continua, quedaría por aquí y quedaría por aquí. Quedaría por aquí. Mientras que la onda L, si la graficáramos, nos quedaría como esta línea discontinua que vemos aquí y que quedaría por aquí. Queda claro, y adelantándonos desde ya, que los valores negativos de esto llevaría a números imaginarios, ¿verdad? Porque por defecto esto es un cociente de cuadrados. Entonces, si la relación queda por debajo de 0, es porque esto toma un valor imaginario. Entonces, aquí la onda L, entre la frecuencia omega sub L y 0, la onda L no se propaga, no puede propagarse. Si vemos que en el caso de la onda R, se puede propagar desde el valor omega R hasta el valor omega L. Perdón, más bien más. Puede propagarse, de nuevo, perdón, en este trayecto aquí, no puede propagarse porque toma valores negativos. Observen, desde la frecuencia ciclotrónica electrónica hasta la frecuencia omega R, la onda R no puede propagarse porque toma valores negativos y esto es un cociente de cuadrados. Pero sí puede propagarse a partir de que esa frecuencia de la onda empiece a tomar valores omega C o menores omega C. Observen que en todo este trayecto la onda R toma valores positivos de este cociente y valores que están por debajo de 1, que eso lo que representa es que la velocidad de fase es menor que la velocidad de la luz y que este trayecto
está en frecuencias bajas, frecuencias cercanas a cero. Las ondas R, que tienen este rango de frecuencias entre la frecuencia ciclotrónica y cero, y que se pueden propagar, son las que se le llaman ondas Whistler. Son ondas que se originan en la ionosfera, principalmente después de un proceso de rayería. Pero vean que son ondas de baja frecuencia, frecuencias entre omega C y cero. Y son ondas R como tal. Vean que justamente en el valor cero, sería este de aquí, vemos un cruce de la relación de dispersión de la onda R. Y recordemos que un cruce en esta gráfica representa una frecuencia de resonancia. Como dijimos antes, en una onda R, cuando la onda alcanza la frecuencia ciclotrónica, acelera el electrón, acelera el giro del electrón. Es decir, la onda deposita su energía en el electrón. Eso es un efecto resonante. Entonces corresponde un efecto de resonancia. Pero en este trayecto no vemos nada más que eso, ¿verdad? Ahora, analizando por acá, vemos que para el caso de la onda R, cuando la frecuencia empieza a bajar, el inverso del cuadrado del índice de refracción empieza a crecer hasta el infinito. Eso es que el índice de refracción tiende a cero. Si el índice de refracción tiende a cero, lo que tenemos es un corte que corresponde justamente a omega sub R, frecuencia de corte de mano derecha. Entonces la onda R tiene una frecuencia de corte que es justamente omega R. Y si vemos la onda L, también tiende hacia una frecuencia de corte, porque aquí el índice de refracción tiende a cero, y esa frecuencia de corte es omega sub L. Omega sub L. Entonces vemos cómo la onda L tiene una frecuencia de corte que es omega L, y la onda R tiene una frecuencia de corte que es omega R. La frecuencia L no tiene resonancia, porque claramente esta no pasa por cero, salvo en la región imaginaria, ¿verdad? Pero sí vemos que la onda R en esta parte de aquí sí cruza cero, entonces sí tiene resonancia. Muy bien, con esto hemos analizado entonces lo que es las ondas electrostáticas, que son ondas cuyo campo magnético perturbado es cero, y estamos terminando con esto las ondas de carácter electromagnético, que son las ondas que tienen un campo magnético perturbado diferente de cero. Y hemos analizado el concepto de onda de corte, onda de resonancia, que eso se vuelve muy importante en física de plasmas, porque cuando yo quiero un efecto de resonancia de una onda en el plasma es para depositar la energía de la onda en el plasma. Es un método principalmente para calentar el plasma. Yo mando una onda electromagnética puntualmente a los electrones y garantizo que se dé el efecto de resonancia, que ellos absorban esa energía de la onda y aumenten su energía cinética. Cuando quiero un efecto contrario, que es que la onda se refleje, entonces busco una condición de que la onda que yo lance coincida con la onda o la frecuencia de corte. Entonces la onda va, se refleja y eso me puede dar a mí información. Esa onda que vuelve me da información sobre las características del plasma y es una forma de diagnosticar el plasma como tal.